Y regresamos y también damos la bienvenida también a mi compañera Laura de Rosa, que está en Varsovia, Polonia. Laura, ¿cómo estás? Allá, ¿cómo está el clima? Cuéntanos. Un gustazo saludarlos, Carlos, Leti y bueno, toda la audiencia de Radio Fórmula Monterrey y Radio Fórmula a nivel nacional en México. Pues sí, estamos aquí en Varsovia y bueno, muchas cosas por contarles. Es un tema sumamente relevante estar aquí, bueno, básicamente en el corazón de Europa del Este, que ha sido clave. De verdad, clave en la historia del continente y hoy es un bastión conservador dentro de la Unión Europea. Y sí, definitivamente una cosa que vale mucho la pena de lo que conversar, Carlos y Leti. Así es, Laura. Prácticamente el primer bloque vamos a hablar sobre lo que ha acontecido en la economía en México y obviamente todo lo que entorna. Hace unos par de días hubo una política monetaria del Banco de México, bajó 50 puntos base de 9.50 a 9. Eso motivando que el Banco de México pudiera ver ante una posible recesión técnica. Hay que recordar esta terminología que se usa dentro de la, digamos, en la economía mundial. Son dos periodos negativos. El último trimestre del 2024 salió negativo. Es decir, lo que fue el mes de octubre salió negativo, noviembre positivo, diciembre negativo, y su promedio pues solamente salió en un saldo negativo de un menos 3% de crecimiento, obviamente motivado las especulaciones que hay actualmente en México y todas relacionadas a la parte arancelaria y la presión que tiene Trump en su proyecto de manejo de la economía a nivel mundial. En lo que va del año, pues obviamente estamos ya terminando y estamos prácticamente a un día, Laura, Leti, en terminar los números de la economía y todo indica que va a ser un segundo trimestre negativo. Si realmente fuera muy positivo, sería un crecimiento cero, que prácticamente eso llama a que tenemos que tener mucho cuidado sobre todo en lo que pueda venir. Más sin embargo, pues obviamente el antecedente que hemos tenido a partir del último trimestre del 2024 ha sido, y lo que va hasta actualmente en el corte del mes de febrero, ha habido digamos, un déficit en el consumo privado. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está consumiendo menos, está comprando menos, y eso pues obviamente suma obviamente al Producto Interno Bruto, en el cual pues son las repercusiones de la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Desde que empezamos a poder plantearnos sobre una posible cambio arancelario y que afectara al TEMEC, eso vino a afectar mucho en las perspectivas de la inversión extranjera directa. Muchos países, entre ellos China, Estados Unidos, España y otros países europeos, están deteniendo toda la especulación. Lo que hace es, eso afecta mucho más todavía en no definir algo, porque deja en el limbo cualquier estrategia que quiera hacer el Banco de México y la Secretaría de Economía. Obviamente esta baja de tasa, como comentamos, la tasa de referencia, la tasa CETI, que es los certificados del Tesoro, que es la soberanía del país, pues solamente ha ido bajando. Y la perspectiva que tenemos actualmente, independientemente de lo que vaya a pasar el lunes, el reporte que vaya a lanzar el INEGI, es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ir planeando una estrategia, pero les voy a hablar de dos puntos muy importantes. ¿Cómo vamos a prevenir esa situación? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que planear actualmente? Pues cuidar los empleos, cuidar los negocios, ya no ser dependientes, porque es algo que México siempre ha padecido de una manera pues de costumbre, depender del 70% de las exportaciones, y yo creo que lo que ha estado pasando actualmente, aunque todo esto que tiene actualmente la política económica de Estados Unidos con Trump, con México, con el paquete arancelario, eso ha venido a mermar mucho el desempleo y últimamente ha habido muchas bajas de empleos, sobre todo en el sector automotriz, porque prácticamente se concentra ahí todo lo que le importa a Donald Trump, que se pongan pues las ensambladoras en Estados Unidos. Actualmente Tesla, como ustedes saben como antecedente, pues obviamente ya había un proyecto aquí en Nuevo León, se cancela, se instalaron varios proveedores y actualmente está en Houston. Y luego, por otro lado, como una mentalidad de jaque, como en las partidas de ajedrez, también China pensaba que iba a lograr algo mucho más
interesante, pero ahora con la visita de la Secretaria de Seguridad y las visitas que han tenido el Claudio Sheinbaum actualmente, personalidades muy importantes en el gobierno de Donald Trump, ha venido a frenar, y eso ha causado que también las inversiones chinas ya estén en stand-by. Hay que tener mucho cuidado, cuiden sus empleos, hagan más estrategias, pero sobre todo lo más importante, de que es inminente una recesión técnica, ya es un hecho. Yo creo que actualmente ya los indicadores lo están diciendo y tenemos que tener muchísima cautela, sobre todo por el manejo de nuestro patrimonio. Vuelvo a decir, tenemos que ser muy estratégicos, generar ingresos pasivos, y sobre todo el plan que ha implementado la Secretaría de Economía con Marcelo Ebrard y con Manuel Lu y con Luis Olivares, los secretarios de Economía tanto de Nuevo León como de Coahuila, que ya estuvieron aquí en el programa. Es el plan de Hecho en México, es tratar de fortalecer nuestros productos hechos en México, tratar de apoyarnos como sector empresarial para que podamos de una u otra manera poder sobrevivir. Al final de cuentas, las crisis no son más que reinventarnos para poder crecer más, y eso obviamente el sector empresarial de Nuevo León, que siempre se ha caracterizado en resurgir como la de Fénix ante situaciones muy complicadas y sobre todo en momentos críticos donde vienen eventualidades y fundamentales que han venido a afectar toda la economía en México, pero actualmente, como lo comenté anteriormente, ya ha sido muchos puntos medulares, un problema de relaciones comerciales, desde la parte del doping con China, con Estados Unidos, ahora con México, y yo creo que yo definiría esto como una especie de reacomodo económico a nivel mundial, sobre todo porque en esta relación comercial están implicados los países que integran un tratado comercial más importante a nivel mundial. Definitivamente es el más grande del mundo. Más sin embargo, pues está ahorita pues en una manera todavía de incertidumbre. De repente hay un día bien, de repente Donald Trump nos dice que vamos muy bien, como si nos calificara. Y por otro lado vemos por parte del gobierno de Claudio Sheinbaum también muy estresada, con mucho estrés económico por todo lo que ha estado pasando actualmente, y que definitivamente hay que ver qué va a pasar. Estamos a unos días para poder ver cómo terminó el primer trimestre, un fundamental muy importante donde actualmente todos los consultores, las casas de bolsa, los banqueros y sobre todo las calificadoras, que precisamente Leti y Laura en días anteriores del programa pasado tuvimos de invitada a personalidades de calificadoras, donde también, aunque no lo quieren decir, pero pues ahí están prácticamente las variables económicas y las tendencias que puede llegar a un país. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando no se cuida y cuando hay dos periodos en negativo, obviamente el siguiente paso es cuidar nuestro tipo de cambio, cómo se va a cotizar el peso frente al dólar en un momento sumamente crítico donde las noticias han ido afectando mucho. ¿Algo que quieras comentar, Laura? Sí, justamente, y es súper importante lo que tú acabas de comentar, Carlos, y para nuestra audiencia que nos está escuchando, y sobre todo hoy, Carlos, Leti y nuestra audiencia, porque hoy es el programa número 100 y justamente es este recorrido que se ha venido haciendo y cómo a través de expertos y cómo Carlos desde el punto de vista económico y financiero ha venido hablando de esto y justamente en compañía de lo que yo he estado honrada en hablar, que es el tema internacional. Y tú decías en estos días, Carlos, dos puntos relevantes justamente para el análisis económico y para el análisis internacional. Tú decías en una entrevista que hace poco tuviste que cuando se hacen los análisis financieros se habla desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista noticioso, y es parte de lo que hemos conversado tanto tú como mi persona. Es uno, la política siempre afecta a lo económico, siempre, o sea, siempre las decisiones políticas afectan en lo económico, y la responsabilidad que tenemos las personas que están escuchando justamente en
cómo nuestro voto incide a favor o en contra de nosotros mismos según nuestras decisiones que tomamos en temas políticos. Y dos, la importancia de programas como estos, que no son demasiado comunes en el radioespectro mexicano y de otros países, justamente, para decir el tema de tenemos que hacer una cultura de prevención, una cultura de pedagogía económica, política y geopolítica para que la gente pueda tomar decisiones informadas que le afectan en el bolsillo, porque evidentemente esto va subiendo al bolsillo de la familia, al bolsillo del Estado y al bolsillo del país. Carlos y Leti. Laura, estamos en vivo en la 89.3 desde Monterrey para todo el mundo, para toda la República Mexicana. Leti, vamos a un corte comercial y regresamos en breves momentos.